Te voy a contar algo que cambiará para siempre tu manera de entender el cristianismo primitivo. Y lo más impactante es que la historia real del encuentro entre Jesús y María Magdalena fue deliberadamente borrada. Durante más de 17 siglos, la narrativa oficial ha ocultado la naturaleza de esta relación. Esta no es una teoría, es historia documentada, censurada y reescrita. Y hoy vamos a desenterrar los manuscritos que prueban la verdad. El día en que Jesús de Nazaret y María de Magdalá se conocieron no fue lo que te contaron, porque los 4 evangelios canónicos, los que tienes en tu casa, no dedican apenas unas pocas líneas a este momento crucial. Esta omisión no fue un error editorial o un descuido, fue una estrategia consciente y temprana para despojar a María de su autoridad. El secreto que contenía ese encuentro era tan peligroso, tan revolucionario para la estructura de poder incipiente de la Iglesia, que tenía que ser borrado de la memoria colectiva. Y la herramienta principal para lograrlo fue la difamación, ejecutada con una precisión histórica escalofriante y mantenida durante más de 1000 años sin cuestionamiento alguno. El 21 de septiembre del año 591 se produjo el golpe de gracia. El Papa Gregorio I, conocido como Gregorio el Grande, subió al púlpito de la Basílica de San Clemente en Roma. Su sermón no fue un acto menor, fue una reestructuración teológica fundamental que tenía una implicación social y política masiva para el futuro de la fe. En ese momento crucial, Gregorio I declaró oficialmente que María Magdalena era, de hecho, la misma persona que María de Betania y, lo más importante, la misma mujer pecadora anónima de la que habla el Evangelio de Lucas. Esta fusión de identidades no tenía ninguna base textual, ni en los Evangelios ni en otros documentos conocidos de la época. Esta declaración, carente de evidencia bíblica o histórica, se convirtió en dogma, cimentando la imagen de María Magdalena como una mujer caída, una pecadora arrepentida o, peor aún, una prostituta. Este papel secundario y moralmente comprometido era esencial para reducir su estatura espiritual y su influencia post-resurrección. La mentira de Gregorio el Grande duró 1378 años. Solo en 1969, de manera silenciosa, casi imperceptible para el gran público, la Iglesia Católica Romana admitió su error histórico. Retractaron formalmente la etiqueta de pecadora o prostituta aplicada a María Magdalena, reconociendo que la fusión de personajes había sido una invención. Pero, ¿cuántas personas conocen este hecho de la retractación de 1969? Casi nadie. El daño ya estaba hecho. La imagen mental de la Magdalena como la pecadora redimida está tan profundamente incrustada en el subconsciente cultural que la verdad histórica apenas consigue competir con el mito. Si María Magdalena no era una mujer caída, la pregunta se vuelve urgente y crucial. ¿Quién era ella realmente? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en las Biblias que se editan hoy, sino en los textos que fueron ocultados y en los descubrimientos arqueológicos que reescriben el contexto histórico. Mi propia investigación me llevó a viajar por 3 continentes, persiguiendo los rastros de estos documentos prohibidos, pero también a examinar la geografía de su origen. Específicamente, teníamos que ir a Magdala, el lugar que le da nombre. En 2012, visité las ruinas de Magdala, un sitio en la orilla occidental del Mar de Galilea, un lugar que la tradición popular y muchas películas retratan como un pueblo pobre de pescadores. La arqueología demostró exactamente lo contrario, refutando la narrativa de pobreza. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento que reescribe la historia social y económica de la región, la Piedra de Magdala. Este bloque tallado, hallado en una sinagoga del siglo I, contenía símbolos del Templo de Jerusalén, indicando una conexión profunda y una riqueza que no esperábamos. El hallazgo de una sinagoga intacta del siglo I, contemporánea exacta a la vida de Jesús, probó que Magdala era una ciudad próspera, sofisticada y culta. Era un importante centro de comercio y cultura judía, muy alejado de la imagen de un simple caserío rural. Esto cambia radicalmente el perfil de María Magdalena. Ella provenía de este entorno, no era una marginada.
Era una mujer educada, probablemente con acceso a textos sagrados y una posición social y económica considerable. Esta era una mujer de autoridad. Y ese es precisamente el problema que la iglesia naciente, dominada por una estructura patriarcal, no podía tolerar. Una mujer con autoridad espiritual y preparación intelectual igual o incluso superior a la de los apóstoles varones. La idea minaba la jerarquía desde sus cimientos. Si María, una mujer, podía ser el receptáculo de las enseñanzas más profundas de Jesús y entender su naturaleza divina mejor que los apóstoles varones, la justificación para un sacerdocio exclusivamente masculino colapsaba. Esto explica la necesidad de difamarla y reducirla a una figura menor. Para encontrar la verdadera historia del encuentro, tuve que ir mucho más allá de Galilea y sumergirme en los textos prohibidos que sobrevivieron al fuego de la censura. Mi destino fue el desierto de Nitria, en Egipto, un refugio de la cristiandad copta temprana. En un antiguo monasterio copto, tuve acceso a copias del Evangelio de María, parte del corpus más amplio de los textos de Nag Hammadi, redescubiertos en 1945. Estos documentos nos ofrecen una ventana directa a las comunidades cristianas primitivas que veneraban a María como la apóstol de los apóstoles. Al leer secciones del Evangelio de María, que nunca verás en la versión canónica, encontré la clave para entender cómo ocurrió su encuentro. El texto sugiere una conexión mucho más profunda y predestinada, rompiendo con la idea de un encuentro casual. El texto apócrifo afirma que María tuvo visiones de Jesús antes incluso de conocerlo físicamente en el plano terrestre. Ella no estaba esperando un maestro, sino reconociendo una presencia. Se describe que veía a un hombre resplandeciente, caminando sobre las aguas hacia ella, incluso antes de los eventos públicos. Esto nos lleva a una conclusión crucial que la Iglesia institucional ocultó. El encuentro entre Jesús y María no fue un accidente de la historia, sino un destino cósmico. Fue una culminación de una preparación espiritual mutua, quizás a lo largo de múltiples vidas o dimensiones, para una misión compartida. La naturaleza del gnosticismo, que influyó profundamente en las comunidades que conservaban estos textos, enfatizaba el conocimiento directo e intuitivo. María era presentada como la máxima exponente de este conocimiento, la que no necesitaba intermediarios para comprender el mensaje de Cristo. Si ella tenía conocimiento directo, la autoridad institucional de los apóstoles, que se basaba en la transmisión de la tradición y la presencia física, se diluía. Por eso, el encuentro debía ser minimizado y su conocimiento tergiversado. Ahora, utilizando los fragmentos de los evangelios apócrifos, en particular el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás, podemos reconstruir el contexto y el momento probable de ese encuentro que la Biblia oficial decidió ignorar. Imaginemos Galilea, alrededor del año 28 después de Cristo. Jesús, de unos 30 años, ya ha comenzado su ministerio itinerante, aunque de manera incipiente. Sus enseñanzas resonaban, pero aún no había adquirido la fama que lo llevaría a Jerusalén. María, una mujer de Magdala, deja su hogar. Es posible que ella no supiera a dónde iba, pero estaba guiada por esa misma intuición mística que los textos gnósticos escriben. Una fuerza irresistible la sacaba de la comodidad de su vida acomodada hacia la orilla del lago. Los textos antiguos que hacen alusión al encuentro a menudo sitúan el evento en un lugar específico, bajo un sicómoro, probablemente cerca de Cafarnaúm o Betsaida, una zona frecuentada por Jesús antes de establecerse plenamente. El sicómoro, en la tradición hebrea, es a menudo símbolo de revelación y encuentro. Jesús estaba allí, quizás enseñando a unos pocos, o simplemente meditando. La sociedad judía de la época imponía estrictas reglas sobre la interacción entre hombres y mujeres que no estaban relacionados. Un rabino de su estatus no debía dirigirse a una mujer sola en público. Según los fragmentos que sobrevivieron, al percibir la presencia de María, Jesús rompió inmediatamente toda norma social y religiosa establecida. Su acción fue deliberada y pública, un acto de desafío a las convenciones que ya presagiaba su futura revolución espiritual.
Jesús caminó directamente hacia ella. No esperó a ser presentado, no la abordó con una parábola general. Los textos implican un reconocimiento instantáneo, una confirmación de las visiones que María ya había experimentado en su preparación interior. El Evangelio de Felipe, aunque más críptico, utiliza la palabra griega koinonos, que significa socio o compañero. Este texto, que la iglesia primitiva rechazó fuertemente, sugiere que el saludo no fue el de un maestro a una alumna, sino el de dos compañeros unidos por un entendimiento profundo. Se dice que el tiempo se detuvo para ellos. Su conversación inicial no fue sobre milagros ni sobre la ley mosaica. Fue, según la tradición gnóstica, una transmisión de conocimiento, de la gnosis más profunda, sobre la naturaleza del espíritu, el universo y el origen de la humanidad. Imaginemos la reacción de los otros discípulos, especialmente los más tradicionalistas, como Pedro o Andrés. Ver a su maestro, un rabino itinerante, entablar una conversación íntima y prolongada con una mujer rica y soltera de Magdala era, en el mejor de los casos, un escándalo. El Evangelio de Felipe, en un pasaje famoso y controvertido, incluso la llama su koinonos, a veces traducido como consorte o compañera íntima. Más allá de la connotación sexual, en este contexto gnóstico, la palabra significa una paridad espiritual absoluta, una dualidad esencial para la misión. Esta paridad era la razón por la que la Iglesia romana tuvo que censurar este encuentro. Si Jesús tenía un socio espiritual de igual rango, y si ese socio era una mujer, el concepto de la sucesión apostólica exclusivamente masculina se desmoronaba por completo. Regresemos a la importancia de Magdala. La ciudad era conocida por su producción de textiles finos y su conexión con la industria pesquera. María era una mujer con recursos, lo que significa que no dependía económicamente de Jesús ni de su grupo. Esto le otorgaba una independencia vital. Esta independencia económica es fundamental. A diferencia de otros discípulos que dejaron todo para seguirlo y dependían de su grupo para su sustento, María podía seguir a Jesús por convicción pura, no por necesidad material, reforzando su estatus como discípula intelectualmente libre. Los evangelios canónicos, al describir a los apóstoles, los presentan generalmente como pescadores o gente del pueblo, hombres sencillos. La incorporación de una mujer culta y de élite como María Magdalena introduce una complejidad social que los narradores posteriores intentaron homogeneizar. La omisión deliberada del momento del encuentro en los evangelios sinópticos es una prueba de la necesidad de borrar su origen. Si se describía un encuentro tan poderoso y predestinado, la justificación de su primacía sobre los demás apóstoles sería innegable. Marcos, el evangelio más antiguo, simplemente menciona que Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Noten la brevedad, una única frase para el evento más importante después de la crucifixión y una referencia a los demonios que la degradaba. El concepto de los 7 demonios es crucial. En el judaísmo del siglo I, esto no necesariamente implicaba posesión demoníaca literal, sino una aflicción grave, a menudo asociada con enfermedades o desórdenes mentales severos. Pero la Iglesia posterior lo interpretó como lujuria y pecado moral, esencialmente manchándola. Incluso los textos canónicos, la evidencia de su importancia es irrefutable en los momentos de crisis. Ella está en la cruz cuando casi todos los apóstoles masculinos han huido. Ella es la primera testigo de la resurrección. Estos son actos que gritan autoridad, a pesar del silencio sobre su inicio. Juan 20, 11, 18 la establece como la apóstola apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Es ella quien recibe la instrucción de ir y anunciar la resurrección a los 11. En la jerarquía de la misión, esto la coloca inmediatamente por encima de Pedro y el resto, una posición insostenible para la Iglesia patriarcal. Volvamos al desierto de Nitria y a las enseñanzas secretas.
El Evangelio de María no solo describe su preparación espiritual, sino que también nos ofrece una explicación de la intensidad de su primer encuentro con Jesús. Ellos estaban sintonizados en una frecuencia que los demás no podían captar. Los gnósticos creían que Jesús transmitía dos tipos de enseñanza, una pública, las parábolas accesibles a las masas, y una secreta, la gnosis, reservada para aquellos que estaban espiritualmente preparados. María fue la principal receptora de este conocimiento esotérico. El Evangelio de María describe un conflicto dramático post-resurrección. Pedro se burla de María, diciendo, ¿habló el Señor realmente con una mujer en secreto, en lugar de hacerlo abiertamente con nosotros? Este pasaje encapsula la lucha de poder que intentaba socavar la autoridad de ella. Defendiendo a María Magdalena ante los otros apóstoles. En el mismo texto, Leví interviene para defenderla, preguntando a Pedro por qué disputa con la mujer. Leví confirma, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Es una reprimenda directa al celo y la misoginia naciente dentro del grupo. Si consideramos la sofisticación de Magdala, es muy probable que María no solo fuera rica, sino políglota y educada en las tradiciones judías más profundas. Ella podía comprender los matices metafísicos de las enseñanzas de Jesús de una manera que un pescador, por muy devoto que fuera, quizás no podría. La riqueza de Magdala también sugiere que María tenía acceso a las redes de comunicación y comercio, lo que la hacía excepcionalmente capaz de financiar y difundir el mensaje de Jesús tras la ascensión. Ella no era solo una receptora, sino una transmisora clave y poderosa. Comparemos esto con el entorno de pescadores de Betsaida o Cafarnaúm. Jesús reclutaba apóstoles de diversas extracciones, pero el encuentro con María, una figura de la élite galilea, debió ser un punto de inflexión estratégico tanto como espiritual. Su primera conversación bajo el sicómoro, por tanto, no fue sobre arrepentimiento, sino sobre la gnosis. Jesús reconocía en ella el recipiente listo para la verdad profunda, el alma que ya había avanzado en su camino místico y solo necesitaba el catalizador final para su despertar. El hecho de que María tuviera visiones de Jesús antes del encuentro físico sugiere que la conexión trascendía la casualidad biográfica. Ella ya estaba recibiendo impresiones psíquicas o espirituales que la dirigían a su maestro, un concepto central en muchas tradiciones místicas orientales. El historiador Bart Ehrman ha documentado cómo en los primeros 3 siglos del cristianismo existía una enorme diversidad de creencias y textos. La versión de la historia que sobrevivió fue la de la facción que ganó el debate político e institucional, la proto-ortodoxia. La supresión del encuentro de Jesús y María fue parte de un esfuerzo más amplio, conocido como la Gran Persecución de los Textos. Los textos gnósticos, que elevaban a María y la gnosis, fueron sistemáticamente condenados y quemados, especialmente después del Concilio de Nicea en 325 después de Cristo. El emperador Constantino, al oficializar el cristianismo, necesitaba una fe unificada, jerárquica y con una estructura de autoridad clara. Una mujer con conocimiento directo minaba esa jerarquía y era incompatible con el nuevo orden imperial que se estaba estableciendo. La iglesia que Constantino ayudó a construir necesitaba a Pedro, la roca de la institución, como su fundamento. Necesitaba líderes masculinos que pudieran trazar una línea ininterrumpida de sucesión. María Magdalena, la socia espiritual, no encajaba en ese organigrama. Irónicamente, la Iglesia permitió que María siguiera siendo venerada, pero solo si se mantenía la narrativa de la pecadora arrepentida. La llamaron la patrona de las mujeres caídas. Esto domesticó su poder y convirtió su historia en una advertencia moral, no en un ejemplo de liderazgo espiritual. La esencia de la gnosis que ella recibió en su encuentro inicial fue el entendimiento de que el reino de Dios no es un lugar futuro ni un reino político, sino una realidad interna, accesible a través del despertar de la conciencia, que es precisamente lo que Jesús buscaba transmitirle. Podemos ver el encuentro de Jesús y María Magdalena como la fusión de dos corrientes de energía espiritual complementarias. Ella representaba la sabiduría intuitiva y la receptividad mística. Él,
la manifestación divina y el conocimiento activo. Volvamos a ese sicómoro. Ese día, hace casi 2000 años, se encontraron dos personas que ya se conocían en planos superiores de existencia. El reconocimiento fue tan total que no requirió la presentación social ni el ritual de iniciación habitual. El hecho de que Jesús caminara hacia ella sin importarle la reacción social subraya la urgencia de su misión compartida. Él no podía permitirse perder tiempo con formalidades. El destino exigía que esta alianza se formara de inmediato, en ese mismo instante. La conversación inicial, aunque no registrada en detalle en los textos sobrevivientes, debió centrarse en el plan. Es probable que Jesús le revelara los aspectos más difíciles de su ministerio, incluyendo su muerte y resurrección, preparándola para su papel como la que mantendría viva la llama después de su partida. El Evangelio de María, en particular, enfatiza que ella era la depositaria de las palabras que el Salvador le había dado en secreto. Esta frase era un código entre los gnósticos para designar la enseñanza esotérica, no la pública, y de ahí su superioridad ante los demás discípulos. La versión bíblica del encuentro, vaga e incompleta, sirve al propósito de la narrativa jerárquica. Jesús es el maestro, los hombres son los seguidores y la mujer es la arrepentida. Los textos apócrifos desmantelan esta simple estructura y presentan una co-creación. El redescubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945, el Corpus Gnosticum, no fue solo un hallazgo académico, fue una liberación histórica. Estos textos son la voz de aquellas comunidades que fueron silenciadas, una prueba tangible de que el cristianismo primitivo era mucho más complejo y diverso de lo que se nos enseñó. Comprender el verdadero encuentro entre Jesús y María Magdalena nos exige despojarnos de 1400 años de misoginia institucionalizada y propaganda papal. Significa reconocer que el mensaje original de Cristo no se limitaba a las estructuras de poder humanas. El conflicto entre Pedro y María Magdalena es una metáfora de la tensión histórica entre la fe institucional y la fe mística. El contenido de su conversación inicial fue la llave para el conocimiento. Jesús le dio a María una enseñanza que la capacitó para interpretar su mensaje más allá de las limitaciones del mundo material, entendiendo la naturaleza ilusoria de la realidad física. Tras la resurrección y la ascensión, la misión de María, establecida en ese primer encuentro, se activó. Ella se convirtió en la guardiana de la gnosis y, según algunas tradiciones, la enviada a difundir el mensaje más profundo, viajando a lugares como el sur de Francia, según la leyenda provenzal. La decisión del Papa Gregorio I en el 591 después de Cristo de calumniarla fue una jugada maestra de control social. Al convertir a la mujer más cercana a Jesús en una paria redimida, se neutralizaba cualquier posible movimiento que buscara la igualdad de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia. Pero incluso después de la censura y la quema de los textos, la verdad sobre su encuentro persistió. Se mantuvo viva en las tradiciones coptas y entre ciertas comunidades místicas, como un brote de verdad que se negaba a morir bajo el peso de la ortodoxia. Reflexionemos sobre la fuerza de carácter que debió tener María, proveniente de una ciudad rica, para abandonar su comodidad y seguir a un rabino itinerante, enfrentándose a la desaprobación de sus compañeros de viaje varones. Su convicción nació de ese primer, poderoso reconocimiento mutuo. El encuentro bajo el sicómoro no fue solo un inicio, fue una consagración. Fue la elección de Jesús de su compañera esencial, no solo para su ministerio terrenal, sino como su legado espiritual para el futuro, la persona que entendería la resurrección más allá de lo físico. En resumen, si los 4 evangelios canónicos guardan silencio sobre el cómo se conocieron, es porque el cómo habría revelado la paridad, la preordenación y la autoridad de María. Habría hecho ineludible su primacía sobre los demás apóstoles. Versus María. La historia que conocemos es la de la roca. La historia que descubrimos en los manuscritos es la de la sabiduría. Ambas existieron simultáneamente en el cristianismo primitivo.
pero la sabiduría fue enterrada para construir la jerarquía. La arqueología en Magdala demostró que ella no era una mujer de baja cuna. Los textos apócrifos demostraron que ella no era una pecadora. La verdad nos ofrece una María Magdalena totalmente nueva, la figura más importante después de Jesús mismo. Hemos viajado a través del tiempo, desde el sermón de Gregorio I hasta los papiros en el desierto egipcio. El silencio de la Biblia es la prueba más fuerte de lo que se estaba ocultando, un encuentro místico y predestinado que sentó las bases para el aspecto más revolucionario de la fe cristiana. Ese día, bajo el sicómoro, no se conocieron, se reencontraron, y al hacerlo, pusieron en marcha una misión que trascendió la vida terrenal, y cuyos ecos aún resuenan hoy, a pesar de los siglos de censura. Es tiempo de recuperar la verdadera historia. La verdad de cómo se conocieron Jesús y María Magdalena no solo cambia nuestra visión de una mujer clave, sino que redefine la naturaleza misma del liderazgo y la revelación espiritual dentro de una de las religiones más grandes del mundo. Ella no fue una apéndice, una seguidora arrepentida o una figura decorativa. Fue la socia espiritual, la iniciada y la que comprendió la enseñanza esotérica en su totalidad, desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, no por casualidad, sino por un diseño divino. Si buscas la historia completa del cristianismo, debes buscar más allá del canon. Los textos que fueron considerados peligrosos son a menudo los que contienen la verdad que la historia oficial no quería que supiéramos, especialmente sobre este encuentro fundacional. La materialidad de Magdala nos recuerda que la historia de María Magdalena es histórica y arqueológica, no solo teológica. Su origen noble la preparó para ser mucho más que una simple discípula en la sombra. La tradición que la honró como la más grande de los discípulos se mantuvo en comunidades pequeñas, lejos de los centros de poder de Roma y Constantinopla, lo que permitió que estos relatos del encuentro perduraran hasta nuestros días. Es un testimonio de la perseverancia de la verdad, que, a pesar de los edictos papales y la quema de manuscritos, hoy podemos reconstruir con certeza el contexto de ese primer electrizante encuentro bajo el sicómoro, donde la misión sagrada se consolidó. La transformación de María, de pecadora a apóstol, es la historia de 2000 milenios de luchas por el control de la narrativa. Pero al final, la evidencia de su autoridad y su conocimiento directo, cimentado en ese primer contacto, ha prevalecido. Aceptemos la verdad. Jesús la eligió por su preparación. Su primer encuentro fue el reconocimiento mutuo de dos almas unidas en una misión. Una alianza que, de no haber sido censurada, habría llevado al cristianismo a una dirección mucho más equitativa e introspectiva. El legado de Gregorio I fue un daño masivo, pero la retractación de 1969, aunque tardía, abrió la puerta. Ahora, con los textos en la mano, sabemos que la Magdalena que se encontró con Jesús no fue la arrepentida, sino la sabedora, la gnóstica. Así, la verdad sobre cómo se conocieron Jesús y María Magdalena es mucho más emocionante y profunda que cualquier historia bíblica. Es la historia de una alianza espiritual predestinada, oculta y finalmente recuperada por el trabajo de la historia y la arqueología. Esta es la historia que la Biblia no menciona, no por accidente, sino por diseño. El encuentro fue demasiado importante, el conocimiento demasiado poderoso, y el destinatario demasiado amenazante para el poder que buscaba consolidar la Iglesia. Si sigues el camino de la institución, solo verás a la pecadora. Si sigues el camino de los manuscritos prohibidos, encontrarás la verdad del encuentro místico que redefinió el propósito de la enseñanza de Jesús. El conocimiento que María adquirió en ese primer encuentro, el secreto de la gnosis, la impulsó a viajar y a enseñar, convirtiéndola en una de las figuras misioneras más importantes y menos reconocidas de la era apostólica. Su preparación previa y el destino de su misión se alinearon bajo ese sicómoro, marcando no solo el inicio de su relación, sino también el comienzo de la verdadera revolución interior que Jesús había venido a encender.
El hecho de que los evangelios canónicos solo puedan mostrar un fugaz expulsó 7 demonios como su introducción, solo magnifica el temor que sentían los escritores posteriores ante la profundidad y la igualdad de su conexión. Ella no necesitaba la redención moral, ella necesitaba el conocimiento metafísico, y ese conocimiento le fue entregado por su compañero, no en secreto para ocultar un romance, sino en privado para preservar la enseñanza esotérica de los no preparados. El Evangelio de María y el de Felipe contienen la prueba irrefutable de que Jesús favoreció a María, y ese favoritismo se cimentó en ese primer, profundo y predestinado encuentro en la orilla del mar de Galilea. Magdala y los textos gnósticos son los testigos silenciosos que tras siglos de espera finalmente pueden gritar la verdad sobre la mujer que Jesús conoció, no como una marginada, sino como su socia en la más importante de las misiones. A partir de hoy, cuando pienses en María Magdalena, olvídate del dogma papal de la pecadora. Recuerda a la mujer rica, educada y mística que tuvo visiones y que fue directamente al encuentro predestinado bajo el sicómoro. Este conocimiento, el verdadero relato de su encuentro, es la base para entender el cristianismo en su forma más pura y revolucionaria, antes de que las estructuras de poder lo moldearan para servir a los intereses terrenales. La historia del encuentro de Jesús y María Magdalena es una poderosa lección de que las verdades más importantes se encuentran a menudo donde la autoridad institucional nos ha prohibido mirar. Ahora conoces la verdad.